La guatia es una muy antigua receta de comida típica. Conozco la versión eh, de la guatia del Valle de Lima, propiamente la versión de guatia surcana. Es una comida que eh, he tenido la oportunidad de verificar que se encuentra citada incluso en el libro de Gerald Taylor acerca de los hombres y ritos de Huarochirí, y que la ubica en época pre-inca. Entonces me hace deducir que es tremendamente antigua. Y claro, en la versión moderna, que tiene carne, que posiblemente en la versión pre-inca no la tenga, está basada en hierbas aromáticas. En la receta tradicional está compuesta por eh, culantro, hierbabuena y perejil, que originalmente se molían en un batán de piedra. Se hacía un compuesto que se salpimentaba y con el cual se maceraban las carnes. La carne que se usa para la guatia surcana es el osobuco o la malaya o la tapa de costilla o cualquier carne magra. Eh, la preparación es bastante simple. Eh, Luego de macerarse la carne, se hace en olla de barro, a la cual, a manera de cama, se le ponen los tallos completos con las hojas de las hierbas que he mencionado, en regular cantidad. Luego sobre eso se pone la carne y luego se cubre con otra cama también de las mismas hierbas aromáticas. Se le echa, de acuerdo a la cantidad de carne, uno o más vasos de vino o de chicha de jora. Y luego se tapa la olla de barro y se pone a fuego lento, en leña de preferencia. Esta receta me resulta muy afectuosa por lo que significa como un recuerdo que está en el hilo de mi memoria. Para mí la guatia es una comida que tiene sabor a familia, digo yo, porque la recuerdo de siempre. Y es que mi abuelo paterno, mi abuelo Pancho, que así se llamaba, eh, venía a recoger a mi mamá todos los meses en una suerte de rito que antes se acostumbraba en las familias, cual era de visitar los cementerios para honrar la memoria de los muertos. Nosotros con mi madre y mi abuelo veníamos a visitar la memoria de mi abuela. Y de paso, mi abuelo visitaba a todos sus familiares que tenía en el cementerio de Surco, como he mencionado, porque él había vivido de siempre, desde joven, en el pueblo de Surco. Y a la vez nos iba mostrando los nombres y nos iba contando las historias familiares de aquel, de este, familiar que yacía allí descansando en el cementerio, ¿no? Luego de cumplido el rito de visita al panteón, mi abuelo nos llevaba a un viejo restaurante que hasta ahora existe y que todavía visito, que está a media cuadra de la iglesia principal de Surco Viejo, al frente de la municipalidad de Surco, en la avenida Jorge Chávez, a más o menos unos 300 metros. Era un restaurante que a la vez era de depósito y fábrica de vinos. Allí se fabricaba un vino que se llamaba Viña Cruz Blanca. Era muy famoso en Surco.
como tantos otros vinos que se fabricaban allí, porque Surco ha sido un valle agrícola de producción vinera, vitivinícola. Entonces mi abuelo visitaba este lugar que tenía, además del depósito de vinos, tenía una suerte de restaurante, muy particular porque las mesas eran muy largas y no habían sillas, lo que se usaban eran bancas. Y entonces al concierto de las personas que llegaban, de los comensales que llegaban, las personas se iban sentando en las bancas y como mayormente las personas se conocían, entonces se desarrollaba una suerte de ambiente muy fraterno, muy amigable. Mi abuelo, que llegaba después de mucho tiempo, encontraba muchos amigos. Lo recuerdo eso yo en el inicio de mi niñez. Conforme fueron pasando los años, mi abuelo siguió haciendo este rito. Pero la guatia para mí representa algo muy, muy querido como recuerdo, porque la guatia era la comida que siempre nos invitó mi abuelo en ese lugar. Y era muy particular el hecho de que, como he mencionado, esta comida se hace a leña y no lleva, es la cocción prácticamente al calor de la olla de barro. Entonces genera un aroma muy intenso por las hierbas aromáticas con las que está preparado. Y pues en esos tiempos la comida no se preparaba en gran cantidad, sino de acuerdo a cómo iban llegando las personas. Y resulta ser que el ambiente se llenaba pues de este aroma muy grande y muy grato, muy dulce, muy particular. Y al concierto de este ambiente se desarrollaban pues conversaciones muy amenas, recuerdos, ¿no? Y por ejemplo, para mí en particular, el recuerdo que tengo muy grabado y siempre presente es que cuando mi abuelo se sentaba a la mesa para comer con nosotros, se sentaba siempre entre mi hermano Carlos y yo. Y siempre él dejaba que nos empezáramos nosotros a comer y su pregunta era, ¿y qué tal está la guatia? Y nosotros era siempre la misma respuesta, excelente, abuelito. Y ciertamente es una comida muy grata porque tiene un sabor muy especial, muy particular. Y lo particular del momento era que mi abuelo no empezaba a comer hasta que nosotros habíamos avanzado en la comida. Y casi siempre él ponía su pesada mano en nuestras cabezas o en nuestros hombros. Era el único gesto que el abuelo tenía, digamos, afectuoso. Pero ciertamente ahora en la distancia del tiempo puedo decir que ese solo gesto era más que 1000 palabras, porque era un gesto de cariño, de afectuoso, tal vez rudo, pero era su forma de decir que él se encontraba muy contento con nosotros. Y así transcurrieron años, y conforme fueron pasando los años, mi abuelo fue encontrándose cada vez con menos gente amiga en ese lugar, donde él iba a disfrutar con nosotros y también a encontrarse con gente amiga. Este rito transcurrió, como digo, por muchos años, tantos que nosotros nos hicimos hombres y empezamos a llevar al abuelo, ahora nosotros, a que él disfrutara. Recuerdo mucho que en los últimos años ya el abuelo no encontraba a casi nadie conocido. Y lo último que sucedió fue que cuando llegamos preguntó por su amigo, el dueño del lugar, y le comentaron que el señor Campos ya había partido también. El abuelo se puso muy triste y
como ya no podía él comer ese tipo de comida porque no era propio, eh, recuerdo mucho que se volvió a sentar entre nosotros dos, mi hermano y yo, ahora adultos, y puso nuevamente sus manos en nuestros hombros, ya no en la cabeza, solamente en los hombros. Y esta vez ya no era una mano pesada, era una mano liviana y leve, pero con el mismo peso del cariño que él siempre nos demostró. Poco tiempo después el abuelo partió. Nosotros seguimos cumpliendo este mismo rito, ahora para visitar su tumba. Íbamos con mi madre, mis hijos pequeños, y hasta que mi madre también partió. Y ahora, cuando voy con mis nietos y mis hijos, y llega el plato de la guatia, con su aroma cálido y particular, me hace sentir como cuando iba en los primeros años de mi infancia. Solo que ahora soy yo el que se sienta entre mis nietos, les toca las cabezas, los brazos, los hombros. Y esta vez sí les digo lo mucho que los quiero y lo importante que es conservar la familia. Y bueno, para mí, la guatia, la guatia tiene el sabor y el olor del amor de familia. Por eso se la recomiendo.